¿Cuántas veces una persona pasa noches enteras planeando el día perfecto, solo para despertar y descubrir que la vida tenía otros planes? Esta es una de las contradicciones más profundas de la experiencia humana. Creemos que controlamos nuestro destino, pero la realidad nos demuestra una y otra vez que somos apenas navegantes en un océano impredecible. La ilusión del control no es solo un engaño mental, es una prisión invisible que construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, expectativa tras expectativa. Vivimos en una época donde todo nos invita a creer que podemos dominar cada aspecto de nuestra existencia. Las redes sociales nos muestran vidas perfectamente curadas, los libros de autoayuda prometen fórmulas infalibles, y la sociedad nos susurra constantemente que el éxito es cuestión de planificación y voluntad. Sin embargo, detrás de esta fachada de control absoluto, se esconde una verdad que pocos se atreven a enfrentar. La vida es fundamentalmente incontrolable, y nuestra felicidad no depende de dominarla, sino de aprender a danzar con su imprevisibilidad. Esta ilusión del control se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras en nuestro día a día. Nos obsesionamos con agendar cada minuto, con prever cada resultado, con tener una respuesta para cada pregunta antes de que sea formulada. Creemos que si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos lo bastante, si planificamos con suficiente detalle, podremos evitar el dolor, garantizar el éxito y escribir nuestra historia exactamente como la imaginamos. Pero la vida tiene una manera particular de recordarnos que no somos los directores de esta película, sino actores improvisando en un escenario que cambia constantemente. El problema no es querer cierto grado de control sobre nuestras vidas, eso es natural y necesario. El problema surge cuando confundimos influencia con control total, cuando creemos que podemos manipular cada variable del complejo sistema que es la existencia humana. Es como intentar dirigir el viento con las manos, podemos gesticular todo lo que queramos, pero el viento seguirá su curso, indiferente a nuestros esfuerzos. Esta búsqueda desesperada de control nos lleva a vivir en un estado constante de ansiedad anticipatoria. Nos convertimos en arquitectos de castillos de naipes, construyendo planes elaborados sobre fundamentos que pueden tambalearse en cualquier momento. Y cuando inevitablemente esos planes se desmoronan, no culpamos a la naturaleza impredecible de la vida, nos culpamos a nosotros mismos por no haber controlado mejor las circunstancias. Si estás buscando más equilibrio emocional, claridad en las decisiones y quieres aprender a lidiar mejor con la vida, este contenido es para ti. Entonces ya deja el like y suscríbete al canal, porque con cada vídeo, te vas a fortalecer por dentro y ver la vida con más sabiduría. Ella despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, no por placer, sino por necesidad de control. Su agenda estaba dividida en bloques de 15 minutos, cada actividad codificada por colores, cada objetivo medido y cuantificado. El sonido de la alarma no la sobresaltaba, era parte de su sinfonía personal de dominio sobre el tiempo. Sus manos se movían con precisión mecánica mientras preparaba el desayuno exacto que había calculado para optimizar su energía durante las próximas 8 horas. La luz del amanecer se filtraba por las persianas que había ajustado la noche anterior para permitir exactamente el nivel de luminosidad que consideraba ideal para comenzar el día. Cada detalle de su rutina matutina estaba cuidadosamente orquestado, el tiempo de ducha, la temperatura del café, incluso el orden en que se vestía seguía una lógica que había perfeccionado durante años. No había espacio para la improvisación en su mundo, porque la improvisación era sinónimo de caos, y el caos era su mayor temor. Su apartamento reflejaba esta necesidad de control de manera casi obsesiva. Cada objeto tenía su lugar específico, cada superficie brillaba con una pulcritud que rozaba lo clínico. Los libros estaban organizados alfabéticamente, las especias en la cocina ordenadas por frecuencia de uso, y hasta sus emociones parecían estar catalogadas en compartimentos herméticos que abría y cerraba según la situación lo requiriera. En su trabajo, era conocida como la persona más confiable del equipo, aquella que siempre tenía un plan B, C y D para cualquier eventualidad. Sus compañeros la admiraban por su capacidad de mantener la calma bajo presión, sin saber que esa calma era el resultado de horas de planificación previa, de escenarios mentales que elaboraba obsesivamente para cada posible contingencia. Era como una gran maestra del ajedrez, siempre pensando 5 movimientos adelante, calculando probabilidades y preparándose para todas las variantes posibles. Pero detrás de esta fachada de control impecable, existía una mujer que se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, revisando mentalmente su agenda del día siguiente, buscando grietas en su plan perfecto.
Sus sueños estaban poblados de calendarios que se desmoronaban, de reuniones que se cancelaban sin aviso, de variables que no había considerado y que amenazaban con derribar todo su cuidadoso edificio de control. Sus relaciones personales seguían el mismo patrón meticuloso. Tenía conversaciones planificadas, respuestas preparadas para diferentes tipos de conflictos, y estrategias específicas para mantener a las personas importantes en su vida contentas y predecibles. Incluso sus momentos de espontaneidad estaban programados, como si fuera posible administrar la magia del momento presente con la misma eficiencia que administraba su agenda de trabajo. La ironía de su situación era que cuanto más control intentaba ejercer sobre su vida, más frágil se volvía su sensación de seguridad. Cada pequeña desviación de su plan maestro la sumía en una espiral de ansiedad que solo podía calmar elaborando planes aún más detallados. Se había convertido en prisionera de su propia necesidad de control, viviendo en una cárcel invisible construida con calendarios, listas de tareas y expectativas inflexibles. Lo que ella realmente buscaba no era eficiencia, sino la ilusión de invencibilidad. Cada lista perfectamente organizada, cada rutina pulida hasta la perfección, cada contingencia prevista era un intento desesperado de construir un escudo contra la vulnerabilidad fundamental de la existencia humana. El control se había convertido en su religión personal, y la planificación en su forma de orar por un futuro predecible. Pero el universo tiene una manera particular de humillar a quienes creen que pueden domesticarlo. La vida no es un proyecto que se puede gestionar desde una oficina, no es una ecuación matemática que se resuelve con suficiente dedicación. Es un río salvaje que fluye según sus propias leyes, indiferente a nuestros cronogramas y planes maestros. Y ella estaba comenzando a descubrir que su necesidad obsesiva de control no la protegía del caos, sino que la convertía en su víctima más perfecta. La verdad incómoda sobre el control es que es una ilusión seductora pero destructiva. Nos convencemos de que podemos predecir el comportamiento humano, calcular las probabilidades del éxito, y evitar el sufrimiento mediante la planificación exhaustiva. Pero la realidad es que la vida opera según principios que están más allá de nuestra comprensión completa. Es como intentar predecir el patrón exacto de las gotas de lluvia en una tormenta. Podemos hacer aproximaciones, pero nunca lograremos el control total. El problema fundamental del control obsesivo es que nos convierte en controladores de museo, cuidando celosamente una colección de momentos que creemos poseer, pero que en realidad están constantemente escapándose entre nuestros dedos. Nos volvemos tan ocupados tratando de dirigir la sinfonía de nuestras vidas que nos perdemos la música que está sonando en este momento. Es una paradoja cruel, en nuestro intento de vivir mejor, dejamos de vivir realmente. Esta necesidad de control se alimenta de un miedo primordial, el miedo a la irrelevancia, a la insignificancia, a descubrir que no somos los protagonistas de nuestra propia historia sino personajes secundarios en un drama cósmico que no comprendemos completamente. Controlamos para sentirnos importantes, para mantener la ilusión de que nuestras decisiones tienen el poder de moldear la realidad según nuestros deseos. Pero existe una diferencia crucial entre influencia y control. Podemos influir en nuestras vidas, podemos tomar decisiones conscientes, podemos responder de manera deliberada a las circunstancias que enfrentamos. Sin embargo, no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, no podemos garantizar que nuestros esfuerzos produzcan los frutos que esperamos, no podemos evitar que la vida nos sorprenda con giros inesperados. El verdadero problema del control no es que sea imposible, sino que es una estrategia emocional que nos agota. Es como intentar nadar contra la corriente de un río poderoso, podemos hacerlo por un tiempo, pero eventualmente nos cansaremos y el río nos llevará donde quiera llevarnos. La sabiduría no está en luchar contra la corriente, sino en aprender a navegar con ella, manteniendo nuestra dirección general sin obsesionarnos con controlar cada onda y cada remolino. En el silencio de sus mañanas perfectamente coreografiadas, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su armadura de control. Fue un martes cuando su café favorito no estaba disponible en la cafetería de siempre, y sintió como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente de su eje. Un cambio tan insignificante, tan trivial, pero que logró desestabilizar todo su sistema interno de seguridad. Se quedó parada frente al mostrador, mirando las opciones alternativas como si fueran jeroglíficos indescifrados, su mente corriendo a toda velocidad para recalcular cómo este pequeño cambio afectaría el resto de su día. La semana siguiente, su jefe anunció una reestructuración inesperada en el departamento. Las reuniones que había planificado meticulosamente se cancelaron sin previo aviso, los proyectos que había organizado con precisión militar se pusieron en pausa indefinida.
Era como si alguien hubiera tomado su agenda perfectamente ordenada y la hubiera sacudido como un globo de nieve, dejando que todos los elementos se redistribuyeran en un patrón completamente nuevo e impredecible. Sus noches se llenaron de un nuevo ritual: revisar obsesivamente las noticias, los emails, cualquier información que pudiera darle una pista sobre lo que vendría después. Creó hojas de cálculo con diferentes escenarios, elaboró planes de contingencia para contingencias que aún no habían ocurrido. Su necesidad de control se había convertido en una bestia hambrienta que devoraba cada momento libre, cada pensamiento tranquilo, cada posibilidad de paz interior. El domingo por la mañana, mientras tomaba su desayuno calculado al minuto, recibió una llamada de su hermana. Su madre había tenido un accidente menor, nada grave, pero que requería atención inmediata. En un instante, toda su planificación del fin de semana se evaporó. Sus planes de limpieza profunda, su sesión de meal prep, su tiempo dedicado a organizar su agenda de la semana siguiente, todo se desmoronó como un castillo de naipes tocado por una brisa inesperada. En el hospital, sentada en una silla de plástico incómoda, rodeada del caos controlado de la emergencia médica, se dio cuenta de algo perturbador. No era solo que sus planes se habían arruinado, era que se sentía completamente perdida sin ellos. Como si su identidad estuviera tan entrelazada con su capacidad de control que sin sus listas y horarios, no sabía quién era realmente. Los días siguientes se convirtieron en una danza extraña entre el intento de retomar el control y la realidad que se negaba a ser domesticada. Cada vez que lograba reorganizar su rutina, algo nuevo aparecía para desafiarla. Un embotellamiento de tráfico que no había previsto, una cita médica que se extendía más de lo planeado, una conversación que tomaba un rumbo inesperado. Era como si la vida hubiera decidido enseñarle una lección sobre la ilusión del control, y cada día traía una nueva clase magistral sobre la impredecibilidad de la existencia. Su apartamento, antes un santuario de orden perfecto, comenzó a mostrar signos de esta batalla interna. Pequeños desórdenes que normalmente habría corregido inmediatamente se acumularon. Una revista fuera de lugar aquí, una taza sin lavar allá, plantas que no había regado según su cronograma habitual. No era que hubiera abandonado completamente sus hábitos, sino que la energía que antes dedicaba a mantener el control perfecto ahora se dirigía hacia la ansiedad de no poder controlarlo todo. Las noches se volvieron particularmente desafiantes. Acostada en su cama, con la agenda del día siguiente todavía por planificar, se encontraba mirando el techo, su mente corriendo en círculos tratando de anticipar todas las variables posibles del día que estaba por venir. Era como si estuviera jugando ajedrez contra un oponente invisible que siempre tenía una jugada que ella no había considerado. El control es un espejismo en el desierto de la incertidumbre. Cada plan perfecto es una carta de amor escrita a un futuro que tal vez nunca llegue a leer. La vida no es un proyecto que se gestiona. Es un río que fluye, y nosotros somos tanto el agua como la piedra que el agua moldea. Hay una diferencia entre sostener las riendas y creer que controlamos hacia dónde va el caballo. El miedo al caos nos convierte en arquitectos de jaulas invisibles, construyendo prisiones con nuestras propias expectativas. La ansiedad del control nace cuando confundimos influencia con omnipotencia. Cada agenda perfecta es un intento de escribir el guión de una obra que se improvisa en tiempo real. La verdadera libertad no está en controlar el viento, sino en aprender a ajustar las velas. El control obsesivo es como intentar dirigir una sinfonía tapándose los oídos. La vida susurra sus verdades más profundas precisamente en los momentos que no planificamos. Hay momentos en que la sabiduría consiste en soltar el timón y confiar en la corriente. El caos no es el enemigo del orden. Es su maestro más honesto. Cada imprevisto es una invitación a recordar que no somos los directores de esta película. La paz interior no se encuentra en la capacidad de controlarlo todo, sino en la habilidad de fluir con lo incontrolable. El control perfecto es la muerte de la espontaneidad, y la espontaneidad es el alma de la vida auténtica. Planificar es necesario. Obsesionarse con el plan es olvidar para qué estamos planificando. La incertidumbre no es un problema a resolver. Es una condición a abrazar. Cada momento no planificado es una oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando no estamos interpretando el papel de controladores. El futuro es un país extranjero donde nuestros mapas actuales tal vez no sirvan. La vida es demasiado compleja para ser reducida a una ecuación, demasiado salvaje para ser domesticada completamente. Fue en la sala de espera del hospital, observando el caos organizado de la vida real, cuando algo dentro de ella se rompió. No de manera dramática,
sino como una cuerda de guitarra que se afloja lentamente hasta encontrar su tono natural. Sentada en esa silla incómoda, rodeada de personas que vivían sus propias crisis impredecibles, se dio cuenta de que toda su vida había estado corriendo una carrera que nadie más estaba corriendo. Había estado compitiendo contra la naturaleza misma de la existencia, y la vida simplemente seguía su curso, indiferente a sus estrategias de control. La revelación no llegó como un rayo de luz cegadora, sino como el amanecer gradual después de una noche muy larga. Mientras veía a los médicos moverse con propósito pero sin pánico, a las enfermeras adaptar sus rutinas a las necesidades cambiantes de cada paciente, a las familias encontrar momentos de risa en medio de la preocupación, comenzó a entender algo fundamental sobre la naturaleza del control real. No se trataba de eliminar la incertidumbre, sino de aprender a danzar con ella. En los días que siguieron, empezó a experimentar con pequeños actos de liberación. Dejó de revisar compulsivamente el pronóstico del tiempo, permitiendo que la lluvia la sorprendiera ocasionalmente. Canceló una reunión que había programado solo para sentir la sensación de tener un espacio en blanco en su agenda. Cocinó sin receta, permitiendo que sus sentidos, no su planificación, guiaran el proceso. Cada uno de estos pequeños experimentos se sintió como quitar una capa de armadura que había estado cargando durante años. La transformación no fue inmediata ni dramática. Fue más parecida a aprender un nuevo idioma. Al principio, cada palabra se sentía extraña en su lengua, cada construcción gramatical requería un esfuerzo consciente. Pero gradualmente, la fluidez comenzó a emerger. Empezó a notar que podía responder a los cambios inesperados sin que su sistema nervioso se disparara inmediatamente a modo de crisis. Las interrupciones en su rutina se convirtieron en oportunidades para la creatividad en lugar de amenazas a su estabilidad. Una mañana, su alarma no sonó. En lugar de despertar en pánico, se quedó acostada por un momento, escuchando los sonidos de la ciudad que se despertaba naturalmente. No corrió a revisar su teléfono para recalcular su horario, simplemente se permitió experimentar la sensación de comenzar el día sin un guión predeterminado. Fue como respirar aire fresco después de haber estado en un espacio cerrado durante mucho tiempo. Su apartamento comenzó a cambiar también, pero de manera orgánica. No abandonó completamente el orden, pero permitió que existiera un poco más de vida espontánea en sus espacios. Una taza de café que se quedaba en la mesa mientras terminaba un libro interesante. Flores que había comprado por impulso, sin un lugar específico predeterminado. Pequeños desórdenes que hablaban de una vida que se estaba viviendo realmente, no solo organizando. En sus relaciones, comenzó a notar la diferencia entre escuchar con la intención de resolver y escuchar con la intención de entender. Dejó de ofrecer soluciones inmediatas cuando sus amigos compartían sus problemas, y descubrió que muchas veces lo que necesitaban no era un plan de acción, sino simplemente ser escuchados. Sus conversaciones se volvieron más profundas, más auténticas, menos predictables. El cambio más profundo ocurrió en su relación con el tiempo. Comenzó a entender que el tiempo no era un recurso a ser optimizado hasta la última gota, sino un río en el que podía elegir cómo navegar. Algunos días requerían planificación cuidadosa, otros se beneficiaban de la espontaneidad. La sabiduría estaba en reconocer la diferencia y responder apropiadamente, no en aplicar la misma estrategia rígida a todas las situaciones. El momento definitivo llegó un viernes por la tarde, cuando recibió un email que cambiaba completamente sus planes del fin de semana. Su primera reacción fue la familiar oleada de pánico, el impulso automático de reorganizar todo inmediatamente. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Se detuvo, respiró profundamente, y por primera vez en años, se preguntó, ¿qué pasaría si simplemente dijera que está bien? En lugar de abrir inmediatamente su agenda para comenzar la compleja danza de reorganización, cerró la laptop y decidió caminar. Era algo completamente fuera de carácter para ella, dejar un problema sin resolver para salir a la calle sin un destino específico. Pero mientras caminaba por las calles de su barrio, algo extraordinario comenzó a suceder. Notó cosas que nunca había visto antes, el jardín de una casa que había pasado miles de veces, la forma en que la luz de la tarde creaba sombras interesantes en las paredes, el sonido de una conversación alegre que se filtraba desde una ventana abierta. Se dio cuenta de que durante años había estado tan ocupada tratando de controlar su experiencia de vida que se había perdido la vida misma. Era como haber estado tan concentrada en leer el mapa que nunca había levantado la vista para ver el paisaje. Su necesidad de control no la había protegido del caos, la había aislado de la belleza impredecible de la existencia auténtica. Esa noche,
en lugar de hacer su habitual planificación del fin de semana, decidió hacer algo radical: nada. Se sentó en su balcón con una taza de té, sin teléfono, sin agenda, sin lista de tareas. Simplemente existió en el momento presente, permitiendo que sus pensamientos fluyeran sin tratar de organizarlos o categorizarlos. Fue la primera vez en años que experimentó algo parecido a la paz interior genuina. La epifanía llegó gradualmente, como la marea que sube imperceptiblemente hasta que te das cuenta de que tus pies están en el agua. Entendió que había estado confundiendo control con responsabilidad, planificación con obsesión, preparación con paranoia. Podía ser una persona responsable y organizada sin vivir en el terror constante de que algo saliera mal. Podía influir en su vida sin creer que tenía que controlar cada variable. Su nueva filosofía no era el abandono total del control, sino la sabiduría de saber cuándo aplicarlo y cuándo soltarlo. Era como aprender a tocar un instrumento: necesitas dominar la técnica, pero la música real emerge cuando permites que algo más grande que tu control consciente fluya a través de ti. La vida requería una mezcla de intención y rendición, de esfuerzo y aceptación. Decidió que ya no viviría como una administradora de riesgos en su propia vida. No abandonaría completamente la planificación, pero dejaría espacio para lo inesperado, para las sorpresas, para los momentos que no podían ser programados. Su nueva relación con el control era más parecida a la jardinería: podía plantar semillas y cuidar el suelo, pero no podía controlar exactamente cómo crecería cada planta. La transformación más profunda fue en su comprensión de lo que realmente significaba vivir. Durante años había estado tratando de crear una vida libre de riesgos, de sorpresas, de inconvenientes. Pero se dio cuenta de que una vida sin riesgos no era realmente una vida, sino una simulación cuidadosamente controlada de la vida. Las sorpresas, las interrupciones, los momentos no planificados no eran obstáculos para la vida auténtica, eran sus ingredientes esenciales. Hay momentos en que la mayor valentía no es tomar control, sino soltarlo. Momentos en que la sabiduría susurra que la vida no es un problema a resolver, sino una danza a aprender. Y la danza más hermosa siempre incluye pasos que no conocemos de antemano. La ilusión del control nos mantiene prisioneros de nuestras propias expectativas. Nos convierte en editores obsesivos de una historia que se está escribiendo sola, en directores de una película que se está filmando en tiempo real. Pero la vida real, la vida auténtica, la vida que vale la pena vivir, existe en los espacios entre nuestros planes, en los momentos que no podemos anticipar, en las sorpresas que nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nuestras pequeñas agendas. El control no es malo en sí mismo. Es una herramienta útil, como un martillo o un destornillador. El problema surge cuando confundimos la herramienta con el propósito, cuando el control se convierte en un fin en sí mismo en lugar de un medio para vivir mejor. Es como usar un mapa para caminar por el bosque: el mapa es útil, pero si pasas todo el tiempo mirando el mapa, te pierdes la experiencia del bosque. La verdadera libertad no está en controlar cada aspecto de nuestras vidas, sino en desarrollar la confianza para navegar la incertidumbre con gracia. Es aprender a distinguir entre las cosas que podemos influir y las que simplemente debemos aceptar. Es como aprender a nadar: no puedes controlar las olas, pero puedes aprender a moverte con ellas, a encontrar tu ritmo en su movimiento constante. Vivir sin la ilusión del control no significa vivir sin propósito o dirección. Significa vivir con la humildad de reconocer que somos creadores de nuestras vidas, no sus únicos autores. Significa hacer nuestro mejor esfuerzo y luego confiar en que el universo, con toda su complejidad impredecible, encontrará maneras de sorprendernos que nunca hubiéramos podido planificar. La paz interior no se encuentra en la capacidad de predecir el futuro, sino en la confianza de que podemos manejar cualquier futuro que llegue. No necesitamos saber todas las respuestas de antemano, necesitamos confiar en nuestra capacidad de encontrar las respuestas cuando las necesitemos. Es como caminar por un sendero en la niebla: no puedes ver el destino final, pero puedes ver lo suficiente para dar el siguiente paso. Cada día es una oportunidad de practicar esta nueva forma de vivir. Cada imprevisto es una invitación a recordar que la vida es más sabia que nuestros planes. Cada momento de incertidumbre es una oportunidad de fortalecer nuestra confianza en nuestra capacidad de adaptación. No necesitamos controlar la vida para vivirla plenamente, necesitamos confiar en ella lo suficiente para participar en su danza impredecible. La ilusión del control nos promete seguridad, pero nos entrega ansiedad. La aceptación de la incertidumbre nos asusta al principio, pero nos regala libertad. Al final, la elección está en nuestras manos:
Podemos seguir luchando contra la naturaleza impredecible de la existencia, o podemos aprender a encontrar belleza en su imprevisibilidad. La vida está esperando que hagamos nuestra elección. Si este contenido te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación con el control, te invito a que dejes un comentario compartiendo un momento en tu vida donde tuviste que soltar el control y que aprendiste de esa experiencia. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido que te ayude a vivir con más sabiduría y menos ansiedad.